y no se ha dado ninguna indicación clara de cuándo se disolverá la Junta. La lucha obrera persigue. Para el panel de esta noche nos acompañan tres organizadores y líderes puertorriqueños para hablar sobre la lucha de los trabajadores públicos contra Promesa. Cada panelista representa un sector de movimiento obrero que ha participado en la resistencia contra las duras medidas de Promesa y su instrumento, la Junta. Eva Ayala Reyes es maestra por excelencia, dirigente magisterial reconocida por su verticalidad y alto nivel de compromiso con las luchas de magisterio y de la educación, defensora inclaudicable de la escuela pública puertorriqueña como garantía del derecho constitucional a la educación. Militante de las luchas sociales, incluyendo la causa por la paz de Vieques, la defensa de la UPR, los derechos de la mujer y la excarcelación de los presos políticos. Ha sido dirigente en organizaciones culturales, ambientales y sindicales. Preside la organización magisterial Educamos. Su historial de lucha, así como el arrojo que la caracteriza, la ha convertido en una de las voces más claras, enérgicas y verticales en el sindicalismo del país. Muchas gracias, Eva. Jorge Lefebvre Tavares es docente, ensayista y editor. Es vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APPU, el sindicato docente de la Universidad de Puerto Rico. Forma parte de la organización política Democracia Socialista. Su análisis político y sociales han sido publicados en espacios como Momento Crítico, Claridad, Categoría 5 y La Propuesta. Y Ángel Figueroa Jaramillo comenzó a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, empresa estatal, en 1988 y se vinculó al trabajo sindical en la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, en 1989. Ocupó la secretaria de Educación y Propaganda de 2000 a 2004 y fue electo vicepresidente en 2004, lo que le brindó la oportunidad y la experiencia para demostrar su verdadero compromiso y poder llegar a la presidencia de la UTIER, posición que ocupó desde 2008 hasta 2023. Luego fue nombrado coordinador de Prosol UTIER y regresó nuevamente a la presidencia en marzo de 2025 de forma interina. En febrero de 2026, juramentó un nuevo término por 3 años que culminaría en el 2028. Ha sido el portavoz de todos los trabajadores y trabajadoras energéticos frente a uno de nuestros mayores retos, la privatización de la empresa estatal eléctrica. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en esta conversación importante y urgente. Además de nuestra discusión, los participantes podrán enviar preguntas a nuestros panelistas y cerraremos el panel respondiendo a las preguntas enviadas, como el tiempo los permita. Pueden enviar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas QIA de la barra de herramientas de Zoom a medida que surjan. Por favor, avísennos a través del chat si tienen algún problema para acceder a la función de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, comencemos la discusión. Por favor, panelistas, empezando con Eva, preséntense brevemente y compartan algunos detalles sobre su trabajo organizando a los trabajadores dentro de su sector particular. Háblenos un poco sobre las maneras en que la ley Promesa ha afectado a la clase trabajadora y en particular a las personas trabajadoras de su sector. Eva, buenas noches. Y buenas noches, saludos a todos y todas.
Pertenezco al gremio Educamos, es un grupo que organiza docentes en las escuelas públicas del país, docentes no administrativos, a lo largo y a lo ancho del país en todas las escuelas. Nosotros somos una unión bona fide bajo el amparo de la ley 134, pero nos proponemos como una alternativa ante lo que está ocurriendo precisamente con el gremio que está fungiendo como representante exclusivo, que es interesante que desde el 2016, precisamente cuando empezó la Junta de Control Fiscal, pues hemos tenido ese gremio todo ese periodo de tiempo y nosotros creemos que podemos ser una alternativa porque somos un sindicato independiente, damos una representación legal y sindical a todos los niveles, damos el acompañamiento, la asesoría, gestoría y siempre estamos a la mano derecha, ¿verdad? Defendiendo el derecho a la protesta, incluyendo la desobediencia civil. Creemos en la lucha de clases y que las luchas no pueden limitarse nada más al aspecto económico. Dicho esto, pues les quiero informar sobre cuál ha sido algunos de los aspectos que la ley promesa ha impactado principalmente al magisterio, pues ha impactado en la reducción de las vacaciones, en la restricción de la licencia por enfermedad, en los periodos de probatoria, aunque nosotros no somos igual que los otros sectores, porque nosotros tenemos unos periodos de probatorio que tienen unas etapas, pero que obviamente no se está respetando ni tan siquiera ese periodo probatorio en el magisterio. Hemos tenido reducción al bono de Navidad. Por ejemplo, en el caso de los retirados, nosotros comenzamos con un bono de Navidad de 1,000, luego lo bajaron a 600. Ahora, del 2014 hacia atrás, cobran 200 dólares de bono de Navidad, pero los maestros que se jubilan del 2014 en adelante no reciben ningún tipo de bono. Nosotros entendemos que a través de la ley promesa ¿verdad? Y las personas que han institucionalizado eso en el Departamento de Educación, crean un discrimen hacia los maestros transitorios, hay una reducción en los salarios al aumentar el costo de vida, porque si se afectan los servicios esenciales, pues obviamente nuestros maestros y nuestras maestras se han tenido que dar a la tarea de no solamente tener el trabajo como maestro, sino que tienen que buscar uno o dos trabajos en el caso de los que lo Their consigan. jobs in the case that they're able to get one. There's a Abierta violation antigüedad al derecho to propietario que tenemos the en nuestros antiquity to the puestos. right of Se property that we eliminó en el have. 2022 el retiro para maestros que garantizaba una pensión del 75% de nuestro salario con 30 años de servicio y 55 años de edad. Es importante resaltar que el impacto fue que nos colocan en otra ley, que es la ley 106, que funciona como una 401K. Los maestros tienen que darle 8 años de servicio adicional al gobierno, de modo que no se van en 55 años, sino que se van en 63 años con una pensión totalmente menguada. Estamos hablando de un 35% y hasta un 25%. No sé si me queda tiempo, tenemos una sobrecarga de trabajo administrativo, por ejemplo, los maestros trabajan de 8 a 3 o de 8 a 2 y media, pero la carga continúa en sus hogares, que es un trabajo que no es remunerado, de modo que nosotros somos casi 24/7, pero no somos pagados 24/7. Hay medidas represivas muy dañinas en el Departamento de Educación, como son las medidas cautelares, cuando sacan a un maestro o una maestra de sus funciones porque supuestamente que representan un problema de seguridad para el estudiantado. Hay evaluaciones injustas, órdenes de protección que se utilizan también de manera nefasta para sacar a nuestros empleados de la sala de clase. Hay deterioro, disculpen, de las facilidades que aunque tenemos una gran cantidad de cierre de escuelas, aún las que quedan no le están dando el mantenimiento adecuado, que sabemos que es creando condiciones totalmente inhóspitas
para tener justificación para cerrarla o, en el peor de los escenarios, para implementar lo que está en la ley orgánica, que es que el 10% de nuestras escuelas se conviertan en escuelas charter, pagados con fondos públicos y llevándose el estudiantado de nuestras escuelas. Obviamente esa privatización nos está afectando grandemente y además está decir que hay una gran burocracia y una gran politización en el Departamento de Educación. Tenemos un gran presupuesto, que tenemos un secretario y todos los que lo han administrado como secretario, que se quejan del presupuesto, pero es un presupuesto altísimo, pero que es mal administrado y que está manchado por la corrupción, a tal nivel de que le han tenido que poner un síndico al lado del secretario de Educación y que hemos comenzado un nuevo semestre con una gran cantidad de maestros excedentes, con un presupuesto que dice que no puede pagar a tiempo completo los empleados de mantenimiento y de seguridad y que tenemos maestros que les emitieron contratos, pero por 3 meses y que eventualmente se los van a ir prorrogando. Eso a grandes rasgos es la situación que hemos estado viviendo con la ley promesa. Muchas gracias, Eva. Se lo paso a Jorge. Buenas noches, Jorge. Saludos a todas las personas aquí presentes. Contento de estar con Ángel y con Eva también, compañeros de muchas luchas. Como expresaron en la introducción, yo pertenezco al sindicato de los profesores de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros, la APU, somos una organización vieja del 1961 para efectos del sindicalismo en Puerto Rico, no como en Estados Unidos. Pero el derecho a la negociación colectiva es algo que adquirimos hace relativamente poco, en el 2023, ¿no? Así que en ese sentido, con nosotros pasa algo curioso. El movimiento obrero está en un momento muy débil, en una crisis muy débil. Y aunque estamos navegando en esa agua de crisis, tuvimos ese logro de que nuestra asociación de 60 años logró convertirse en sindicato y está ahora mismo dando, su primer convenio colectivo en esta situación bien difícil. ¿Cómo la Junta de Control Fiscal ha afectado a la universidad y por lo tanto a los docentes? Principalmente a través del presupuesto. Estuve sacando aquí algunos números, mi matemática puede no ser la mejor. Para que tengamos una idea, en el 2015, el año antes de que entrara la Junta de Control Fiscal, el presupuesto de la UPR era 879 millones de dólares. Y eso como quiera no era And that wasn't really que de eso podemos hablar más adelante. 879 millones de dólares y el presupuesto de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, era 9.4 billones de dólares. ¿Cuál es la realidad ahora? El presupuesto del gobierno de Puerto Rico es 13.1 billones de dólares. O sea, el presupuesto del gobierno, a pesar de todo, ha aumentado en casi un 40%. ¿Y qué ha pasado con el presupuesto de la UPR? Ha disminuido en casi 35%. De esos 879 millones de dólares que se tenían en el 2015, que no respetaba la fórmula, ahora rondamos unos 560 millones de dólares. No hay manera en que la Universidad del Estado, con la misión y la visión que tiene de educación accesible y de calidad, pueda subsistir con este presupuesto. Cuando hablamos en Puerto Rico y en la UPR de la fórmula presupuestaria, hablamos de una ley, la Ley 2 del 1966, que luego de enmendada indicaba que a la UPR se le iba a asignar el 9.6% del presupuesto de Puerto Rico. Eso tiene la ventaja de que la UPR y su presupuesto está vinculada a la economía. Aumenta la economía, aumenta el presupuesto. Si disminuye la economía, pues también disminuye el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, pero en proporción a la economía de Puerto Rico.
Lo que hemos visto con la Junta de Control Fiscal es que al no respetar la fórmula y al recortar el presupuesto, desvinculó la UPR de la economía, que a pesar de la crisis ha ido aumentando para bien o para mal por los fondos federales, eso se puede analizar, pero ha ido aumentando y el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico ha ido disminuyendo. ¿Qué significa eso para los docentes y las docentes de Puerto Rico? Para las personas que tienen permanencia, que tienen su trabajo asegurado en la Universidad de Puerto Rico, eso implica que hace 15 años no reciben un aumento salarial. Si bien se suele entender, sobre todo en Puerto Rico, que los salarios son tan bajos, que los salarios de la docencia de la UPR es mayor que el promedio, igual cualquier persona puede entender lo que significa 15 años sin aumento, que con la inflación, dependiendo de los estimados, eso pudiese ser una reducción en el salario real de 30%. ¿Qué más implica? Un aumento en la carga laboral. Nada más con los estudiantes que nos han aumentado en el salón de clase, que antes tenía unos límites bastante restringidos, nada más con ese aumento es como si nos hubiesen aumentado una clase entera. Si la carga completa es 4 cursos, ahora realmente es como si estuviésemos dando 5 cursos porque tenemos el equivalente en estudiantes, pero con la misma paga de hace 15 años. Antes había más oportunidades de investigaciones, de incluso apoyo económico para conferencias. Todo eso se ha ido. Y aunque no es el tema, porque esta es más lucha sindical y obrera, vale la pena decir que para los estudiantes los costos han triplicado, casi triplicado. Han pasado de $55 al crédito a $157 al crédito, que aquí yo sé que todos lo sabemos, pero por si acaso alguien no cercano, que no sigue mucho a Puerto Rico, escucha ese número y le parece muy bajo comparado con lo que ocurre en Estados Unidos, la realidad es que si uno mide el costo universitario con relación a los salarios en Puerto Rico, aunque eso suena como poco costo por crédito, realmente se paga más por lo bajo que son los salarios. Y solo termino con algo que es hasta cierto punto distinto a lo del presupuesto, y es el sistema de retiro. Nosotros tenemos un sistema de retiro económicamente sólido, pero por cuestión ideológica, obviamente todo lo que hace la Junta es ideológica, pero por cuestión ideológica, no por cuestión presupuestaria, ha forzado a desmantelar el sistema de retiro, que es un buen sistema, y convertirlo en estos planes de ahorro tipo 401(k). Ya Eva habló de lo malo que son esos para los trabajadores, sobre todo con salario reducido, y como pura cuestión ideológica. Ya me informan que debo ir aterrizando, así que podemos seguir conversando más adelante. Gracias, Jorge. Ahora se lo paso a Ángel. Muchas gracias. Saludos y buenas noches. Nuevamente saludo a la compañera Eva, a Jorge, y a todas las compañeras y compañeros. Gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo voy a hacer un poco de contexto para aterrizar en estos breves minutos en donde estamos. La UTIER, soy presidente de la UTIER en estos momentos. La UTIER es una organización de 84 años de historia que logró energizar al país 100%. Nosotros en Puerto Rico, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos acceso a la energía en 100%. Estamos en los pocos países del mundo que ha logrado ese objetivo. También como sindicato hemos sido base para grandes transformaciones sociales, especialmente en la década de los 60. Ahorita la compañera Eva hablaba del bono de Navidad. El primer sindicato que logra el bono de Navidad fue la UTIER en los años 60. Después eventualmente se convierte en ley y se entiende a los empleados públicos. E inclusive, y esto lo aprendí en el libro de la historia de Lautier, en 1945 ya Lautier tenía como parte de sus conquistas el derecho a la ley de madres obreras, desde 1945.
Ángel, te frisaste por un momento, pero ya te veo. ¿Dónde me quedé? En el 40, algo del 46, La, Ok. la, creo. exacto, la ley de madres obreras del Ok, en 45. 1945 ya la UTIER había ya alcanzado lo que hoy se conoce como la Ley de Madres Obreras. Por lo tanto, la UTIER ha ayudado a la conquista de derechos para el movimiento obrero puertorriqueño. En 1973, esas conquistas ya empezaron a sonar como un problema para el sector productivo del país, diciendo que la UTIER era un mal ejemplo y por eso se hizo un informe encomendado a a una firma de Estados Unidos, Arthur D. Little, donde ya desde el 73 decía que Lautier era un mal ejemplo para la clase trabajadora. Por lo tanto, cuando entramos ya a las restas de las políticas neoliberales, Lautier ha mantenido una lucha y cambia también la visión de su liderato, porque desde 1977 es que Lautier alcanza un liderato de visión clasista y de ahí entonces empieza a enfrentar las políticas neoliberales desde la década de los 80. Hemos tenido grandes retos y grandes aciertos como tantos como desaciertos, pero también habíamos mantenido por más de 40 años siendo una industria de gran interés para el sector privado, el sector energético, le habíamos mantenido con esa pared de resistencia evitando la privatización. Ahora bien, desde el punto de vista nuestro, hubieron elementos que el sistema político y económico que está impuesto en Puerto Rico empezó a trabajar para llegar a donde estamos ahora. La lucha que dimos como pueblo fue en contra de la privatización de la telefónica. Y fue una lucha fuerte y dura. Y aunque para algunos se puede decir, se vendió la telefónica, no se logró, sí se logró muchas cosas. Ellos cambiaron la estrategia, entonces no podemos enfrentarlo de forma frontal y empezaron a hacer sus pasos, los cuales muchas veces nosotros no pudimos, no los vimos o los vimos y no los pudimos reaccionar. Por ejemplo, se hizo una ley de sindicación donde encajonó la lucha obrera en Puerto Rico ante las bona fide, como bien señala la compañera Eva, hacían todo un proceso de negociación como si fuera un sindicato en Puerto Rico y esa ley empezó a encajonar prohibiendo y limitando derechos como el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a la solidaridad. El, y eso fue el primer paso. Segundo paso, que de punto de vista nuestro, fue el endeudamiento que llevaron al país para llevar a una quiebra, para empezar a justificar una retórica que, como nos enseñaron muchas veces nuestros abuelos y nuestros viejos, que las deudas, lo que uno debe que pagarlo, pues empezaron a endeudar y llevar al país a la crisis que nos llevaron. Yo no creo que esto fue incompetencia, yo no pienso que fue ingenuidad, fue algo bien planificado para endeudar al país, para ir a un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Como estamos endeudados, vamos a empezar a desmantelar todas las conquistas sociales, sindicales que hemos tenido por décadas. Y empezó la ley 7, las primeras ocasiones que despiden trabajadores del gobierno. En esa ley 7 congelaron beneficios, empezaron a degradar derechos. Después viene la ley 66 en el 2014. Empezaron con una retórica indicando que como había que pagar, y empezó esa retórica que el gobierno era grande, que había que achicarlo, por eso es que se gastaba mucho, el país fue comprando esa retórica en cierta manera. Y después trabajaron lo que hacía falta para el punto de vista de ellos, un marco jurídico para mantener ese control que se llama ley promesa. ¿Cómo mantener ese control de ese? Pues teniendo un organismo y dirigido a ir continuando desmantelando dentro de un punto de vista que el país, dentro de la desesperación que estaba viviendo, ante la incertidumbre, creían y pensaban que con la ley promesa y la llamada Junta de Supervisión Fiscal iban a meter preso a medio Puerto Rico, a medio que no han gobernado. Los que estudiamos las leyes, la ley, los que nos estuvimos asesorando, nos percatamos que la ley promesa tenía dos principios. Uno, austeridad. Y el segundo, para volver al mercado de bonos.
Entonces, vamos a quitarle al país dinero para volver a endeudarnos, porque ir al mercado de bonos es volver a endeudarnos para mantener ese sistema económico que vive los sistemas económicos de Estados Unidos de Puerto Rico. Dentro de ese marco aprovecharon y dijeron que ahora era el momento del jaque mate a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y crearon toda una retórica por 10 años de la ineficiencia, de que éramos vagos, que había corrupción, que había una mafia, y el país fue comprando esa retórica. Y nosotros reaccionando a la retórica, pero no tuvimos la visión de tener una ofensiva a la retórica, la tuvimos en momentos dados. Llegó María y esa fue la oportunidad que utilizó toda la Junta de Supervisión Fiscal para imponer la última fase contra la autoridad. ¿Por qué digo eso? Porque inclusive en ponencias que tuvimos frente al Congreso le dijimos de frente que cómo era posible que un imperio que invade otro país en menos de 2 semanas tienen toda una infraestructura montada para continuar con sus operaciones, no tenían o no querían o no le importaba traer la infraestructura o el equipo necesario para nosotros poder levantar el país. Nos sacaron de la reconstrucción post María a los trabajadores de Lautier. Trajeron compañías de Estados Unidos que se llevaron miles de millones de dólares que nosotros tuvimos que reconstruir posterior. Y finalmente llegó el momento donde decidieron privatizar un operador privado. Fíjate que la privatización es un modelo distinto al tradicional. No vendieron. Trajeron un operador privado para mantener la titularidad bajo el modelo público. ¿Para qué? Para que seguir recibiendo fondos federales, porque si se hubiera privatizado, no recibían los fondos de FEMA, por dar un ejemplo. Y estamos hablando sobre 15 billones de dólares en combinaciones en fondos de FEMA, entre otros. Dimos la resistencia dentro de nuestras realidades. Dimos, dimos la lucha dentro de nuestras posibilidades. Este, Tuvimos abierto y sujeto a muchas visiones de qué se debió hacer, pero dentro de los que conocíamos lo que había interno dentro de nuestra gente, con lo que contamos de movilización, con lo que contamos de solidaridad, que no fue la misma que hubo para la telefónica, muy distinta. Dimos la lucha y seguimos dando la lucha. El tiempo ha ido, a pesar de que lograron privatizar, que nos desmantelaron en cierta manera, nos esparcieron a nivel de todo Puerto Rico, a todos los trabajadores. Hemos mantenido la lucha y termino diciendo lo siguiente. Ellos tenían muy bien planificado todo lo que iban a hacer, porque inclusive en el 2021, cuando nos desplazaron a todas las agencias de gobierno, los compañeros y compañeras de UTIER, aprobaron una ley para prohibir elecciones sindicales. ¿Y por qué? Porque ya ellos preveían que al ver toda esa semilla repartida en la agencia de gobierno y ver los trabajadores que no tienen una representación, una cultura sindical como la teníamos nosotros, iba a haber mucha gente, como en efecto sucedió, que querían tener una elección sindical para tener una representación sindical. Esa ley hoy la estamos cuestionando también, ¿verdad? Pero estoy dando un marco completo desde el punto de vista de que la ley promesa, desde el punto de vista nuestro, no salió de la nada. Fueron preparando el camino, fueron llevando los elementos para poder lograr y poco a poco desmantelar esas grandes conquistas sociales que tenía el pueblo de Puerto Rico, que eran históricas. Y tenemos el reto de volver a renacer dentro de lo que hemos tenido y hemos pasado. Gracias por el espacio y por la oportunidad. Y otra vez, muchísimas gracias a los tres por presentar ese contexto muy importante para poder entender la situación de hoy. Y vamos a seguir. Ahora le voy a presentar una pregunta más específica para cada panelista. Y van a hacer una serie de preguntas que pueden contestar en la forma de que quieran. Voy a empezar con Jorge. Jorge, la UPR ha sido históricamente un espacio de lucha revolucionaria
y por consiguiente un blanco del Estado. El Estado ha intervenido en la universidad mediante recortes presupuestarios, así como a través de su control sobre la Junta de Gobierno de la UPR. Hoy la UPR enfrenta recortes impuestos por la Junta de Control Fiscal, que ha redirigido fondos destinados a la universidad, en violación de las propias leyes de Puerto Rico que establecen que el 9.6% del presupuesto debe asignarse a la universidad. Actualmente, el archipiélago invierte menos de 5% en la UPR como resultado de las medidas de austeridad impuestas por la Junta del Control Fiscal. Este fue uno de los principales focos de las huelgas más recientes en numerosos recintos de la UPR. La Junta también ha exigido aumentos en la matrícula y atacado las pensiones de profesorado universitarios. Jorge, ¿representa esto una continuación de los ataques históricos del Estado contra la universidad o representa la Junta una nueva forma de amenaza? ¿Cómo debemos entender el resultado de la huelga y cómo visualizas la continuación de esta lucha? ¿Cuáles serán los impactos de la desinversión continua en la educación universitaria? ¿Y qué papel tienen los profesores y demás trabajadores universitarios en esta lucha que continúa? Aunque la Junta de Control Fiscal se esconda bajo un lenguaje supuestamente objetivo y económico, evidentemente muchos de sus ataques principales son con sectores en lucha. Esto no es nuevo al neoliberalismo, y aquí los tres venimos de experiencias difíciles de estos ataques, ¿no? El caso de la privatización de Luma, la desertificación de la Federación de Maestros. Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico, como alguien mencionaba al inicio, ahora no recuerdo quién, cuando la Junta de Control Fiscal cuando se propone la ley promesa, recibe mucha simpatía de sectores del pueblo porque estaban correctamente molestos con el gobierno, con los partidos patronales que nos gobiernan, pero incorrectamente vieron en esta medida colonialista neoliberal una posible vía de arreglar la casa, ¿no? Ese tipo de frases eran las que se usaban a menudo. El primer reto que tuvo la Junta de Control Fiscal fue precisamente el movimiento estudiantil, que reaccionó, como debería reaccionar, a los intentos de recortes presupuestarios, de aumentos de matrícula, de eliminación de las exenciones en los costos de matrícula que propuso la Junta de Control Fiscal. Y por eso hubo una huelga sistémica, es decir, que abarcó los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico en el 2017. Luego de esa huelga, según las encuestas que se hacían en Puerto Rico, la popularidad de la Junta de Control Fiscal cayó totalmente. Nunca ha vuelto a tener una popularidad alta, una mayoría simple, nada. Y el momento de cambio, de giro, fue precisamente esa huelga. En ese sentido, no tengo duda de que este recorte presupuestario que no tiene muchos paralelos en el gobierno de Puerto Rico, tiene mucho que ver con la historia de lucha de la Universidad de Puerto Rico y sobre todo esa primera huelga del 2017. Ha habido otras huelgas después, que también han tenido un carácter altamente político. Una huelga en el 2021 en contra de lo que eventualmente fue la Ley 53, que fue la ley que le dio paso al plan de ajuste de deuda y que también mantenía el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en alrededor de 500 millones, y también la huelga del año pasado. Yo diría que a esa agresión todavía más fuerte, bueno, olvidé un detalle. Otra cosa que diferencia a la Junta de Control Fiscal de los gobiernos del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista
es que la Junta es menos vulnerable a la presión pública, porque la Junta no va a elecciones. Mal que bien, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista van a elecciones. No han tratado a la UPR bien, evidentemente, pero tendrían mayores dificultades de hacer tomar estas medidas y estos recortes por su cuenta. Incluso si están a favor, ahora mismo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático con gran facilidad pueden decir, eso es una orden de la Junta y se zafan de encima la responsabilidad de ser cómplices de estos recortes presupuestarios y de esta agresión a la Universidad de Puerto Rico. Algo que se mezcla con este ataque de la Junta es que no a nivel de presupuesto, que evidentemente eso lo controla la Junta de Control Fiscal, pero a nivel de la administración universitaria, la UPR, como nunca antes, por lo menos recientemente, es rehén total de la política partidista del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que hay que ir décadas y décadas y décadas atrás, quizá para la década del 40, en la historia de la UPR, para ver un control tan férreo por parte de un partido político de las instituciones internas de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros en la comunidad universitaria siempre hemos dicho que quisiéramos que la presidencia de la UPR, la Junta de Gobierno de la UPR, que se supone que defiendan los intereses de la comunidad universitaria, digan que necesitamos un aumento en el presupuesto, que necesitamos que se respete la fórmula presupuestaria. Hay veces que voy a foros con colegas en América Latina y me sorprende que los presidentes de sus universidades son defensores de la universidad, porque evidentemente no es lo que ocurre aquí, porque a diferencia de otras experiencias universitarias en las que los presidentes, las presidentas de las universidades son electas por la comunidad universitaria, aquí lo que tenemos es un control total de la gobernanza interna por parte del Partido Nuevo Progresista. No he visto la señal de aterrizaje, así que voy a continuar. Estoy muy sorprendido. ¿Qué papel tienen los profesores y los trabajadores en esta lucha? Em, una ventaja que tenemos nosotros es que tanto el sector docente como el sector no docente se presenta no solo a favor de sus intereses de clase inmediatos, sino a favor de la Universidad de Puerto Rico. En la APU, por ejemplo, solemos decir una consigna que también cabe muy bien con el Departamento de Educación, que las condiciones de trabajo de los docentes son las condiciones de estudio de los estudiantes y que cuando nosotros salimos en defensa de nuestros intereses, estamos también saliendo en defensa del proyecto universitario. Y algo similar, obviamente con sus particularidades, se escucha también de los sectores no docentes. Hay tres sindicatos, además de la APU, hay tres sindicatos en el sector no docente: la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico y la Federación Laborista, que es un sindicato que se encuentra únicamente en Mayagüez. Y todos hemos salido en defensa del proyecto de la universidad, en defensa de la accesibilidad y algo que compagina muy bien con la defensa y el avance de nuestro derecho inmediato. Y para cerrar, nosotros, como dije en la primera respuesta, estamos en el proceso de negociar por primera vez un convenio colectivo. Y nosotros entendemos que este proceso de negociación puede ser también un proceso de defensa de la UPR y de defensa del presupuesto de la UPR. Aunque se dice que la ley 53 ahora limita el presupuesto de la UPR a 500 millones, hemos visto en luchas del sindicato y en luchas de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes que a través de paralizaciones logran que el gobierno tenga que aceptar enviar partidas adicionales, presupuesto adicional a la Universidad de Puerto Rico. Y así nosotros visualizamos este proceso de negociación colectiva. Sayira Jordán, la presidenta de la UPR, hace 4 meses decía que la negociación colectiva nuestra tenía que enmarcarse a los 500 millones que aprueba la Junta de Gobierno.
hubo una huelga estudiantil hace algunos meses y desde entonces ha hablado ahora de que es necesario buscar más fondos para la UPR. Evidentemente, ese cambio de posición tuvo que ver con la lucha estudiantil inmediata. Nosotros entendemos que con la lucha nuestra podemos lograr algo similar. Y desde que nos convertimos en sindicato, hemos visto también un aumento en nuestra matrícula como APU. Cuando se dio la fecha de nuestra elección sindical, nosotros teníamos capítulos en 8 de los 11 recintos. Ahora nosotros tenemos presencia en los 11 recintos, tenemos capítulos en los 11 recintos, a pesar de que la Universidad de Puerto Rico, la administración, no quiere cooperar pasando los docentes al sindicato, ¿no? Hemos hecho el trabajo uno a uno, como se hace en la Bonafides, para aumentar nuestra matrícula. Hemos incrementado nuestra matrícula en cientos de miembros, tenemos presencia en todos lados. Y estamos ahora mismo en un proceso de organizarnos, de crear brigadas en defensa del convenio para no solo dar la lucha final, creemos, estamos optimistas de que estamos a punto de firmar el convenio, de que estamos en la recta final, para firmarlo, sino también para defender el presupuesto que se merece la docencia y que se merece la UPR luego de negociado nuestro primer contrato. Gracias, Jorge. Más siguiente, mis preguntas son para Eva. Eva, la educación pública es un asunto que alcanza a cada puertorriqueño y puertorriqueña y que determina el futuro de Puerto Rico. Sin embargo, las escuelas públicas han sido desfinanciadas y cerradas de manera constante y las pensiones de los maestros y maestras han sido desmanteladas. Ahora con su sistema de racionamiento de agua, que ya no está funcionando adecuadamente, y con la normalización de los apagones que dejan a las escuelas sin electricidad y enfrentando una calor increíble, las escuelas al comienzo del año académico están siendo obligadas a cerrar durante el día. El dinero destinado a servicios públicos, materiales, reparaciones y seguridad está siendo recortado a un sistema ya frágil. La educación está fuera del control de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ante la politización y la burocratización del sistema educativo, Educamos ha reclamado la autonomía de la escuela. ¿Qué significa para ti la autonomía y cómo sería un sistema de educación pública bajo el control de los puertorriqueños? ¿Cómo pueden la clase magisterial y cómo debe unirse para defender sus pensiones, asegurar justo, garantizar condiciones de trabajo seguras y luchar contra la amenaza de la privatización de la Ciertamente, ¿verdad? Tenemos que conceptualizar lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Por la gran burocracia que existe en el departamento, los contratos privados, los funcionarios, la gran cantidad de funcionarios de confianza que se tragan ese presupuesto en el departamento y que muchos partidos, los partidos que han estado en el poder, pues ven el Departamento de Educación como un botín de guerra, ¿verdad? Donde cada uno se puede pelear y arrasan con el presupuesto y por eso es que el presupuesto no llega donde tiene que llegar. Dicho esto, pues nosotros como educamos, entendemos que hay un elemento que pudiera ayudar grandemente a contrarrestar esto que está ocurriendo en el Departamento de Educación y que obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo donde no lo va a hacer Educamos solo, sino que es un proyecto de país realmente. Y entonces, porque para mí la educación es la espina dorsal de un país y tiene que conectarse. Todos los trabajadores y las trabajadoras, independientemente de los centros de trabajo donde se encuentren, los hijos e hijas de esos trabajadores, pues están en nuestra escuela. De modo que
para nosotros tiene una función muy importante. ¿Por qué? Porque no es solamente impartir el pan de la enseñanza, es impartir el pan de la enseñanza para los hijos y las hijas de los trabajadores pobres de este país. Y entonces, porque los riquitos no son los que van a nuestras escuelas públicas, los riquitos van a la escuela charter que está creando el departamento a través del 10% que está impulsando con la ley orgánica. Dicho esto, nosotros entendemos que hay que hacer un trabajo unitario, pero hay que impulsar unas políticas dentro del Departamento de Educación, que sabemos que pudieran ser parchos en estos momentos, pero algo hay que empezar a hacer. Nosotros estamos impulsando que los procesos sean lo más democráticos posible, que nosotros pasamos hace prácticamente como una década en unos procesos que dieron resultado en el Departamento de Educación, que era la creación de los comités de organización escolar. Esos comités de organización escolar estaban instaurados no en el departamento, no en las altas esferas del departamento, no, estaban en todas y cada una de las escuelas de Puerto Rico. Y esos comités de organización escolar tenían la participación amplia de las comunidades. Por ejemplo, participaban los docentes, los no docentes, participaban los estudiantes y siempre había una participación de los padres a nivel de comunidad. Y entonces eso daba una cohesión de que la gente entendía que yo no estoy luchando para lo que Eva ya la quiere, yo estoy luchando para lo que mi comunidad necesita. Y entonces nosotros impulsábamos un estudio de necesidades y ese estudio de necesidades establecía las necesidades tanto físicas como humanas que necesitaban esos centros de trabajo, porque contrario a los otros lugares, el trabajo en el magisterio es mucho más difícil organizar. ¿Por qué? Porque no tienes un solo centro de trabajo, no tienes dos centros de trabajo, tienes una gran cantidad a lo largo y a lo ancho y con características muy probables un poco diferentes, porque las comunidades del centro de la isla tienen un comportamiento y unas necesidades diferentes a las que del resto de la isla o los del área metropolitana. Es como cuando nosotros decíamos, cuando estábamos con la temporada de huracanes o cuando tuvimos lo de la pandemia, nosotros decíamos, no pueden hablar y utilizar la misma medicina para todos nuestros estudiantes, porque jamás va a resultar igual. ¿Por qué? Porque en el centro de la isla las señales, ¿verdad?, del internet no llegan igual que en el resto de la isla. Y eso es por darte ejemplos así, que parecen bobos, pero no son tan bobos. Nuestros estudiantes tienen unos niveles de pobreza dependiendo del lugar donde están, ¿verdad? Sabemos que hay unos altos niveles de pobreza en todo el estudiantado, pero hay unos lugares donde se concentran más esos niveles de pobreza, donde la educación, aunque dice que es pública, está distante para unos sectores, porque cuando tú cierras escuelas, y la distancia de una comunidad, no solamente estás alejando el derecho a la educación, estás alejando todo lo de esa comunidad. ¿Por qué? Porque pierden su entorno donde se desarrollan. Por eso es que nosotros apostamos that is why we are betting y participativo, cosa que se adolece totalmente en estos momentos. In other words, it is completely de educación, porque tenemos un departamento stopped right now in this Department of Education because we have a department that is perverse. corrupto, sino que también es perverso. No So- les gusta que nuestros docentes tengan participación, no les gusta que nuestros estudiantes tengan participación, no les gusta que el magisterio se organice. Y por eso es que nosotros hemos planteado que esos procesos democráticos son altamente necesarios y que hay que combatir unas cosas que se están dando en las escuelas que no debieron nunca ocurrir. This is why we've Y had es to que el battle derecho a certain la protesta things, es necesario.
That have never occurred before, and that is why the protest is necessary. We can't have a schedule for when we're going to When protest. When we we see see an an injustice, injustice, that is when we need to protest. need to fight against it. We need to be there. We need to be We need to be there. present, and you can't do that from the Obviously, day to that's the something that's evening, born because from that's one the day to culture. another, because in our culture, Because in the unfortunately, school, in our schools, we've we've been been losing that. losing And we need to have some a sort of union primary education. We've been education. losing this very strongly. Why? Why? Because to Because have a union a education syndical education, and and I come from a also political political education, education, because if you want you schools to be well, schools need to respond to the country that we want. They can respond to that federalization project that United States has with us. And it's not that we're opposed to bilingual schools. We understand that our children need to learn all the languages that are necessary to enrich their learning. But we've seen in the department, I don't know if you know this, that they have eliminated social studies from kindergarten to third grade. So the first contact that these kids have with history, their history, where they're from, where they're getting, o en nivel intermedio o en nivel superior. Entonces esto es lamentable y por eso es que nosotros indicamos que esos procesos se tienen que dar, que tiene que haber una revisión curricular amplia en el Departamento de Educación, que no se trata de una reforma educativa que es gerencial, no, esa which no is es la que nosotros managerial. That's nosotros necesitamos una reforma educativa que contemple ¿verdad? Los procesos de enseñanza que se le van a dar a nuestros estudiantes, que los profesores puedan participar de ellos, que nuestros estudiantes no se conviertan en un recipiente donde tú estás echando toda una información y se convierte en la educación bancaria de la educación. No, nuestros estudiantes tienen que estar en posición contestataria también y que nos reten a nosotros como maestros, pero las condiciones que hay dentro de los centros de trabajo del magisterio no son aptos para eso. Todavía no están esas condiciones. Hay unos elementos que utiliza el patrono para ir cerrando ese espacio y son las cartas circulares, que son la normativa, la política pública que establece el Departamento de Educación. Y te explico. Por ejemplo, este año nosotros tuvimos una gran cantidad de maestros excedentes y los declaran excedentes que los sacan de sus puestos y los mueven a otros puestos, maestros permanentes. Pues entonces ellos hicieron eso en mayo, pero en verano hicieron una carta de cómo debían ser ubicados estos maestros y hicieron otra carta circular de que si no encontramos espacio para estos maestros, le damos la oportunidad de recertificar, como si nos estuvieran haciendo un favor. ¿Ves? Y ese tipo de elementos nosotros tenemos que irlo combatiendo en el departamento. Parece retórica, ¿verdad? Pero algunas veces hay que hablar de esto, hay que empezar a discutir, esos espacios que tenemos en la escuela, tenemos que discutirlo y hay que abrirlo. Con respecto a un aspecto que me tocaste en la pregunta, que es sobre la ola de calor, sobre la situación de energía en la escuela, también Educamos ha sido muy vocal, porque nosotros le hemos exigido al departamento que debe tener un plan, pero el plan tú no lo implementas cuando ocurren las situaciones. El plan tú lo tienes que hacer de manera preventiva, porque si tú no lo haces de manera preventiva, por eso es que nos tropezamos con la ola de calor, con la sequía, ahora al inicio del curso escolar, y miren la perversidad del departamento. No han activado, como quien dice, ese comité de sequía, y ahora se les ocurrió ayer que supuestamente que ese plan hay que hacerle unas revisiones, pero ¿cuándo van a hacer la revisión? Cuando nos quedemos sin agua en todo el país o cuando todas las escuelas estén cerradas, porque en estos momentos están las del área metropolitana alternando unos horarios, pero nuestros maestros y nuestros estudiantes están en condiciones que no son óptimas. En la escuela no tienen cisternas adecuadas. En las que tienen cisternas, el mantenimiento no se le da adecuado. Hay fuentes de agua que son criaderos de bacterias.
de bacterias. El mantenimiento a las escuelas, ¿cómo tú vas a dar un mantenimiento con el 50% del personal? Y ese 50% está a medio tiempo. O sea que tampoco va a estar el tiempo completo en las escuelas. Dicho eso, nosotros entendemos que también hay una propuesta del cambio climático que el departamento ni el gobierno de Puerto Rico le ha hecho caso, no han querido estudiarlo. Nosotros como maestros deberíamos estar discutiendo las propuestas de cambio climático en nuestras escuelas. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque el secretario se conforma con decir, no, estamos reforestando en estas escuelas, pero ¿usted sabe cuánto se tarda el reforestar? Usted no puede esperar al primer día de clase y coger una escuela modelo e ir a sembrar 10 arbolitos, porque hay escuelas que ni tan siquiera tienen espacios para sembrar los arbolitos. Así que, dicho esto, nosotros entendemos que hay mucho trabajo que hacer, hay que hacer trabajo unitario. No es fácil, yo le quiero plantear que en las escuelas el trabajo unitario no ha sido fácil. No es fácil, pero nada es fácil en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país nada ha sido fácil. ¿Por qué? Porque nos los complican las distancias, nos complican las diferencias y nos los complican la politización directa que hay en nuestras escuelas. Que todos, si yo, por ejemplo, me ven como que soy una amenaza, yo soy una amenaza, pero me deberían ver como que puedo ser una alternativa para luchar por lo que necesita nuestra educación. Y es como yo le digo al secretario tan reciente como el viernes pasado, si usted es defensor de la escuela pública, pues únase conmigo a impulsar que el 10% de las escuelas charter vamos a eliminarla. Vamos a eliminarla. Y usted se evita un problema de disminución de matrícula en las escuelas. Pero vamos a eliminar también ese presupuesto que usted le está dando a esas entidades privadas. ¿Por qué? Porque hay que incentivarlo a ellos y no a nosotros. Porque hay que decir ahora que el presupuesto se acortó y nosotros no tenemos dinero. Pero hay dinero para las charter, hay dinero para los Montessori, hay dinero para un montón de gente, pero para los que laboran directamente en el departamento no hay dinero. De modo que hay malversación y esa malversación hay que cuestionarla. Hay que cuestionarla porque tenemos un departamento que no es con este secretario nada más, que nos caracterizamos por la corrupción en el departamento de educación y que si usted quiere hacer millonario, tóquele la puerta a cualquier secretario o secretaria que esté mal administrando el departamento de educación, porque el dinero no se traduce en herramientas para nuestros estudiantes, sino que se traduce en herramientas para los amigos y amigas del alma. No sé si tengo tiempo y me pasé. Muchas gracias, Eva. Vamos a seguir de ahí. Vamos a hablar un poco con Ángel sobre la lucha de UTIEL. Y yo voy a presentar una información que Ángel habló un poquito sobre esto, pero para que tengan más contexto. La UTIEL se opuso a las políticas que precedieron a Promesa y se movilizó junto con diversos sectores contra la privatización, que desde el principio identificó como una amenaza a un derecho humano. En 2018, la legislación aprobada por la administración de Rosselló inició el proceso de traspaso de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que eventualmente pasó al control de las empresas privadas Luma y Genera PR, ambas con control sobre la transmisión, distribución y mantenimiento de la red eléctrica. Posteriormente, la UTIER fue una fuerza fundamental en las protestas del verano de 2019 que culminaron con la salida del ex gobernador Rosselló. Aún así, el sindicato ha mantenido la presión sobre las fuerzas que continúan despojando al trabajador y tratando de romper la solidaridad mediante esfuerzos antisindicales y ataques contra los derechos a la negociación colectiva. Ángel, ¿podría hablarnos un poco más sobre las consecuencias de la privatización que vemos claramente hoy, tanto para los trabajadores como para el país?
especialmente después de haber estado en esta lucha desde el principio y de haber visto sus efectos durante varios años, específicamente en la AEE, que revela la actual crisis del agua sobre la relación entre los sistemas de energía y agua de Puerto Rico. Y apunta esta crisis a la necesidad evidente de una transformación profunda de la infraestructura liderada por redes más amplias de solidaridad y organización obrera. Ángel. Ángel, estás en mute. Hay algo que voy a profundizar para entonces caer en la pregunta que me traíste. Jorge dijo ahorita algo muy importante, que las luchas que hemos dado los trabajadores en la calle, indistintamente los gobiernos patronales que nos han dirigido, han permitido en muchos casos o detener o que no fueran tan ofensivas esas movidas. Precisamente la Junta de Supervisión Fiscal, no ser un ente político y susceptible a esas áreas, llegó a Puerto Rico. Estoy trayendo para que vean todo el andamiaje que hicieron para evitar que nosotros pudiéramos dar luchas para reconquistar derechos que nos quitaron en los pasados 20 años. Dentro de ese proceso es la propia privatización. Hoy, la Junta de Supervisión Fiscal, aunque el gobierno de Puerto Rico es un gobierno pro privatización, fueron el partido que promovió la privatización, pudo haber una apertura, no de forma conveniente al país ni ideológica, sino por conveniencia económica, de volver al modelo público. ¿Por qué? Porque el modelo público, los números han demostrado que es más barato que el modelo privado. Y dentro de esa realidad se pudo haber ocultado ese escenario como una posibilidad de volver a un modelo público. Sin embargo, ¿quién detuvo esa posibilidad? La Junta de Supervisión Fiscal, donde dijo que no volvíamos y retomaron esa campaña de demonización en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no podíamos volver a ese modelo del pasado, que no podíamos volver a los que nos endeudaron, a los que quebraron, olvidando que los que no han gobernado no quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica solamente, quebraron un país entero. Y eso hay que recordárselo a nuestro pueblo continuamente. La privatización, mucha gente uno se encuentra ahora en diferentes lugares del país y le dicen a uno, usted tenía razón, porque nosotros le advertimos paso por paso lo que iba a pasar con la privatización. Primero, iba a ser un servicio ineficiente. Aquella campaña que lo privado es más eficiente que lo público se ha ido desmoronando desde el día 1 y durante más tiempo pasa, las consecuencias son igual o peores que el primer día que llegó la privatización. Lo segundo es la situación de lo económico. Decían, con privatizar vamos a bajar la luz porque es más barato. La eficiencia se convierte en economía. Y hemos visto nos estamos viviendo, cómo el costo energético en Puerto Rico ha aumentado dramáticamente desde que llegó la privatización, a pesar de unos elementos bien importantes que hay que tener presentes. El modelo público, nunca tuvimos los recursos económicos que hoy están disponibles. Nunca en la historia, nunca. Los 85 años de historia de la Autoridad Energética tuvo 12 o 14 billones de dólares para reconstruir el sistema. Nunca. Y hoy los hay. Sin embargo, a pesar de ese recurso, es más cara la energía y es más ineficiente la energía. Pero vamos a sumar un elemento adicional. Los que decían, o había una retórica, que la corrupción salía de las esferas gubernamentales. Yo debatí eso hace 15 o 20 años atrás, porque la corrupción gubernamental es promovida o es avalada por el sector privado. Es promovida para un beneficio corporativo.
o es avalada para un beneficio corporativo. Entonces, promovida es que corrompen a alguien del gobierno. Pero avalada es cuando si alguien del gobierno existiera, si eso existiera, que pide dinero a cambio de un servicio, también se allana en el lugar de denunciarlo. Por lo tanto, el sector privado es el eje de la corrupción gubernamental. Hoy, obviamente yo no quiero generalizar. Estoy hablando de los eventos que ha habido corrupción, para especificarlo, ¿verdad? Hoy se está discutiendo en Puerto Rico una corrupción, un fraude de una compañía que hasta la firma de los que firmaron no existe, la persona no existe. ¿Y dónde nació los que decían que la corrupción nacía del gobierno? Entonces, sin relevar la responsabilidad de los que gobiernan y la responsabilidad en el análisis y en la protección de la cosa pública, también el lado privado estaban haciendo malabares, porque hoy hubo un intercambio de cartas acusándose entre las compañías privadas, que hasta una trató de extorsionar a la otra para que se mantuviera en el negocio. Te traigo todo este ensamblaje de corrupción y fraude para que veamos los efectos, pero hay algo más. Y voy a aterrizar más en este tema, no sé cuánto tiempo me queda. Aquí el país está discutiendo, porque es lo que trae noticias, y no estoy relevando la irresponsabilidad y la posible corrupción y fraude. Quiero dejarlo claro y bien claro de lo que esté involucrado en esto. En que por culpa de todo este meollo de la corrupción, ahora nos quedamos sin generación temporera para el déficit, para la demanda en Puerto Rico. Pero nadie ha querido discutir por qué tenemos que buscar generación temporera, cuando aquí se privatizó la generación y se le dijo al país que ahora con lo privado, lo que nosotros alegadamente no estábamos haciendo bien, con lo privado lo van a hacer bien. Y ha sido todo lo contrario. Lo privado ahora tiene menos generación disponible y el gobierno, apoyado por la misma compañía privada, ha salido a taparle la espalda contratando generación temporera, y digo entre comillas temporera porque el contrato es de 10 años, más de qué temporero es, por 5 billones de dólares. Y tampoco nadie ha dicho que esos 5 billones de dólares los vamos a pagar nosotros, como consumidores, como abonados. O sea que la corrupción está permeando en todo, y cabe señalar que estos contratos fueron avalados por la Junta de Supervisión Fiscal. El primero, el de la privatización de generación, que es el primer fraude. ¿En qué consiste el fraude? El fraude consiste en que tú le dijiste al país que con esta compañía privada iba a ser mejor que el modelo público. Y ahora sale a reducir que no, que estamos peor. Y el segundo fraude que se nos olvida es el esquema corporativo que se crea para otorgar este tipo de contratos, apoyado y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal también. Los que hoy están saliendo diciendo que gracias a ellos descubrieron todo esto, fueron los que apoyaron y aprobaron esto, claro. Después que están enredados, hay que buscar la forma de salir. Pero sin lugar a dudas, la privatización ha sido nefasta para el país. Nosotros promovemos un modelo público transformado y reformado, que es mucho más económico, es mucho más estable y que realmente representa y, y conceptúa lo que es el servidor público en Puerto Rico. Gracias de nuevo a los panelistas por sus valiosas aportaciones y perspectivas. Pasaremos ahora al turno de preguntas, en el que plantearemos algunas de las interrogantes del público. Acompañándome para esta sección es mi compañera de Diáspora Pa'lante, Isa. Isa, te lo paso. Saludos a todos. Pues voy a leer algunas de las preguntas que hemos recibido.
Si está bien con ustedes, voy a leerlas todas. Hay una para Jorge, una para Ángel y una para Eva. Voy a leerlas todas de una y después puede empezar la persona que quiera empezar. La primera pregunta es de Daniel Nieves para Jorge. Daniel dice, soy profesor universitario en Florida. El análisis de Jorge refleja mucho de lo que parece estar ocurriendo en Estados Unidos. En el sistema universitario estadounidense, las políticas de austeridad se han impulsado mediante un aumento en el número de profesores adjuntos, quienes actualmente representan el 40% de la fuerza laboral docente. Cerca del 50% de los profesores adjuntos en Estados Unidos dependen de programas de asistencia pública, alrededor del 25% viven en la pobreza, los aumentos salariales son escasos y mínimos, no tienen seguridad laboral y estos profesores no reciben beneficios. Mi pregunta es, ¿también se están reemplazando al profesorado de la UPR mediante esta forma y clasificación de trabajo docente? Esa es la pregunta para Jorge, de Daniel. Entonces, Yuan pregunta para Ángel. Dice, señor Ángel Figueroa Jaramillo, soy un trabajador del sector eléctrico de Norfolk, Virginia, y miembro de la IBEW. Me enteré de que mi sindicato, la IBEW, fue aliado de la privatización de las empresas eléctricas de Puerto Rico, lo cual me rompe el corazón. ¿Podría describir los acontecimientos y las relaciones entre la UTIER, la IBEW y las empresas de energía eléctrica? Y manda mucha solidaridad con la UTIER y sus luchas. Y entonces la pregunta para Eva, que es una pregunta anónima, dice, ¿qué conexiones existen entre el crecimiento de las escuelas charter en Puerto Rico y la privatización de la educación en las comunidades puertorriqueñas de la diáspora? Y yo quizás añadiría esa de cómo podemos pensar en estas luchas para defender la educación pública tanto en Puerto Rico como fuera de la isla. ¿Cómo podemos pensar la Junta? A Jorge, ver, no ¿la sé puedes si, repetir? claro, ¿Puedes y la repetir? puedo, y la puedo poner en el chat también. Es qué conexiones existen entre el crecimiento de las escuelas charter en Puerto Rico y la privatización de la educación en las comunidades puertorriqueñas en la diáspora. Y yo añadí esto de cómo podemos unir estas luchas de la defensa de la educación pública en la diáspora y en la isla. Ángel, tú pareces estar listo. Perdón, Ángel, no. Jorge, tú pareces estar listo. Sí, en Puerto Rico, o sea, en la APU, a lo que en Estados Unidos llaman adjunct faculty o contingent faculty, nosotros llamamos docentes sin plaza. Y yo de hecho soy docente sin plaza. Originalmente entré a la dirección de la APU como representante docente sin plaza y ahora soy vicepresidente. En el caso de nuestro sindicato, la unidad apropiada incluye tanto a los docentes con plaza como a los docentes sin plaza. Y lo que describes que ocurre en Florida es muy similar, incluso en los números de lo que ocurre en Puerto Rico. En el 2010, el 29% de los docentes eran docentes sin plaza. Y ese número igual había aumentado en esos años, ¿no? Desde la crisis nuestra del 2006 y luego de las agresiones de Fortuño a la UPR. En el 2010 eran 29% y en el 2022 eran 44%. Igual, eso hay que verlo. En el caso nuestro, evidentemente, digo, en todas las universidades, el número de docentes sin plaza cambia mucho de semestre en semestre. Suele ser mayor en agosto que en enero, porque en enero suele haber menos profesores. Y en varios momentos llega al 50% de la docencia. Los docentes sin plaza a tarea parcial cobran por debajo del nivel de pobreza. Eh, los docentes sin plaza a tiempo completo cobran bastante menos que un nombramiento probatorio, una tercera parte menos en salario. El plan médico suele eliminarse en el verano, a veces también durante el receso navideño.
Y si bien el sistema de retiro ha sido todavía defendido para los empleados actuales, para toda contratación nueva y para todo docente sin plaza, ya existe ese 401(k). Así que sí, en el caso nuestro, el tema de los docentes sin plaza ha sido un tema importante, ha sido uno de los temas principales que la APU ha impulsado en el convenio colectivo, que no se ha firmado, pero hemos logrado ya artículos firmados que hacen justicia a los docentes sin plaza. Primero, el salario va a ser proporcional si uno está a tarea parcial. Si trabaja media carga, el salario va a ser media carga, no como ahora medio salario, no como ahora que por media carga es más o menos una octava parte del salario. La carga va a ser sistémica. La UPR hacía algo que es básicamente ilegal, porque la UPR es solo un patrono, pero si yo doy 2 clases en Arecibo y 2 clases en Bayamón, en lugar de reconocerlo como un contrato a tiempo completo, procesaba 2 contratos a tarea parcial, uno por recinto. Ya eso se logró en el artículo, pero varios de estos elementos en el artículo 23 del convenio no se han implementado porque al no aprobarse el convenio en su totalidad, todavía no ha podido implementarse. Pero definitivamente esa tendencia que se ve en las universidades en Estados Unidos con los docentes sin plaza ocurre en la UPR. Y para terminar, rapidito, eh, la UPR, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, donde a veces la universidad privada tiene más salarios o mejores condiciones laborales, la UPR, a pesar de todo lo horrible que hemos dicho sobre el presupuesto, sigue siendo mejor patrono no me gusta, sigue siendo patrono menos malo que las universidades privadas. En términos de las universidades privadas, no hay ninguna que tenga una mayoría de docentes con plaza. Los salarios son más reducidos, retiro inexistente. Usualmente lo que ocurre es igual que en el sistema de educación privada. Hace poco los maestros recibieron un aumento y las escuelas privadas tuvieron que de alguna manera buscar aumentar porque eran peores salarios. Pues eso pasa en la universidad en Puerto Rico. Así que nosotros entendemos que este convenio y este avance en las condiciones laborales de los docentes y los docentes sin plaza tendrán un impacto inevitable también en la universidad privada, porque será muy difícil que alguien quiera aceptar esos salarios habiendo otra posibilidad. Creo o quisiera pensar que luego de ese convenio firmado, con sus logros y sus desaciertos, porque nuevamente estamos negociando el convenio en un momento difícil, me gustaría pensar que otras universidades privadas pudieran pensar en sindicalizarse. Actualmente en Puerto Rico, el único sindicato docente universitario es el del sistema público, es el de la UPR. Hay asociaciones en el Conservatorio de Música. Fuera de eso, no hay ni grupos de docentes ni sindicatos docentes. Y nosotros hemos querido fomentar también ese tipo de organización y quizá tengamos algunos proyectos cuando acabemos nuestro convenio. Gracias, Jorge. No sé quién quiera ir primero. Eva, ¿quieres ir? Sí, está bien. Mira, pues nos están preguntando que qué conexiones existen entre el crecimiento de las escuelas charter en Puerto Rico y la privatización con las comunidades puertorriqueñas de la diáspora. Yo me voy a circunscribir a decir que hemos tenido experiencias donde hemos intercambiado con personas de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para que nos cuenten de sus experiencias. Pero sí te digo que aquí ha habido, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos despintar el colonialismo al cual estamos atrapados y que en Puerto Rico el sistema de enseñanza lo que impulsa es la federalización de la enseñanza. De modo que es como un modelo, el modelo de Estados Unidos es como si lo trataran de traer aquí. ¿Cómo han crecido
desde mi punto de vista, desde que han tenido el intento de crear ese 10%, se les ha hecho bastante difícil porque ha habido bastante combatividad a esas escuelas charter. Y yo siempre he dicho que la información nos da poder y hemos tenido la oportunidad de que escuelas charter de Estados Unidos y escuelas charter de Puerto Rico hemos tenido la información de cómo están funcionando y entonces lo hemos puesto a la luz pública y eso nos ha ayudado a desvirtuar ese trabajo que supuestamente ellos decían que iban a hacer y que no han hecho. Tan es así que aquí se implementaron unas escuelas que tuvieron hasta problemas de electricidad, tuvieron problemas con las conexiones, tuvieron problemas con el plan de que ellos tenían que presentar porque habían dicho que iban a hacer unas cosas y después resultó que no habían cumplido con prácticamente ninguno de los criterios que establecen las escuelas charter de acuerdo a la ley de reforma educativa. Dicho esto, pues obviamente si hay dos escuelas, nosotros no nos vamos a alegrar. Nosotros quisiéramos que no hubiera ni una sola escuela charter en Puerto Rico. De modo que tenemos que seguir tendiendo puentes. ¿Para qué? Para aunar esfuerzos. ¿Por qué? Porque allá también las han intentado, han fracasado y esos fracasos nosotros lo hemos tratado de esa información, trasladarla aquí. Pero nos falta mucho por adelantar, las hemos detenido en cierta medida, pero están aflorando. O sea, a nosotros nos gusta ser realistas y necesitamos que, que este tipo de actividad donde podamos conversar y ver experiencias que han dado resultados en un sitio o en el otro, pues las podamos socializar para beneficiarnos, ¿verdad? Porque todos entendemos que el modelo público es el que se necesita. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la educación pública llegue a todos los sectores más lejanos y más marginados del país. Y si se siguen proliferando esas escuelas charter, pues nos van a hacer daño. Por ejemplo, quiero traer esto de una situación que estamos viviendo en estos momentos con la ola de calor y la situación de la crisis del agua. Pues ciertamente estamos bien preocupados porque en escuelas que están cercanas a las escuelas de San Juan, que hay algunas escuelas charter, pues ellos han mantenido un horario, pero nosotros nos hemos visto obligados a establecer unos horarios alternos. ¿Por qué? Porque obviamente por la crisis del agua no podemos tener el estudiantado en todo momento, pero sabemos que el departamento va a utilizar eso como medida para incentivar esas escuelas charter para que se lleven nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros le hemos estado exhortando a los maestros, porque cuando tradicionalmente sin tener la crisis del agua, nosotros le decíamos, no había luz o no había agua, nosotros decíamos, bueno, que simplemente lo que dice el convenio, que a las 3 horas se va a la facultad y se va el estudiantado. Pero entonces, para eso ellos ponían resistencia. Ahora no están poniendo resistencia para que se lleven nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos quieren crear condiciones totalmente inhóspitas. Y yo no quiero pensar que se están alegrando también de la crisis del agua, de la crisis energética, para ir apoyando e incentivando esas escuelas charter. Así lo resumo. Muchas gracias, Eva. Y ahora paso a Ángel, que era una pregunta como similar, ¿verdad? De la conexión entre este sindicato de la diáspora, el International Brotherhood of Electrical Workers, y la relación que tiene con la UTN. No me queda con nosotros ninguna. Es bien lamentable esto, ¿verdad? Porque uno parte de una premisa que el sindicalismo, aunque tenga diferentes tendencias, debe haber un grado de solidaridad. Y más allá la teoría que la práctica, la experiencia con la IBEW fue nefasta y voy a dar datos que muy pocas veces públicamente lo he hecho.
nosotros logramos crear un frente muy importante desde la diáspora, diferentes organizaciones contra la privatización y contra Luma. De momento, y se fue como desvaneciendo sin explicación. Los chats creados ya nadie hablaba, nadie le daba seguimiento. Y nosotros pues promovimos, bueno, un compañero Utiel que pertenecía o pertenece a la IBW desde mucho antes, promovió una reunión con el liderato de la local 222, que es la de la 222, que es de la Florida, que coge la región de Puerto Rico, y nos reunimos en un restaurante en San Juan. Yo fui con el licenciado Rolando Emanuel. Ellos fueron tres personas, el presidente de la local, su abogado y un cubano que creo que es algo de relaciones, eh, no me acuerdo el título. Nosotros le entregamos el estudio que nosotros hicimos de lo nefasto del contrato de privatización para el pueblo de Puerto Rico. Y recuerdo como lectura ahora mismo ahí, la respuesta de ellos hacia nosotros es que ellos no le Towards importa us eso, was que that ellos they vienen a don't care ganar about that. dinero. They come here to make money. Frente a eso, yo le propuse a ellos, pues miren, viendo por dónde venía la cosa, pues cojan la reconstrucción, cojan los fondos federales, una vez terminen el trabajo, nosotros operamos. Lo que el país necesita es un sistema continuo. Nunca tuve respuesta porque ellos sabían lo que querían y lo que estaban ya habían acordado con el privatizador. Entre la Autoridad de Energía Eléctrica hay más de una unión. La unión es la más grande y la más que ha sonado. Pero hay otra unión que la segunda más grande, se llama UITICE, Unión de Construcción. Su liderato tradicionalmente ha sido un liderato parasital. Lo que nosotros conseguíamos en nuestras conquistas, ellos lo pedían. Inclusive tenía una cláusula que si nosotros conseguíamos algo, se le igualaba a ellos en convenio. Y tradicionalmente también han sido unos traidores, inclusive a su propia matrícula. En esta lucha ellos firmaron una afiliación con la IBW y esperaron tener que se diera la movilidad. Movilidad, para que tenga, es cuando nos sacaron, nos mandaron para las agencias de gobierno, para que la asamblea de afiliación pudieran manejarla para que hubiera afiliación, porque había una oposición extremadamente, por primera vez, mayoritaria contra el liderato, y se afiliaron a la IBW. Hoy, ese presidente que se afilió a esa unión, una afiliación, desapareció la unión, se ha convertido en un empleado de la IBW. Pero le voy a decir, y con esto finalizo. Cuando llegó Luma, que es la empresa que ellos están representando, sin elecciones sindicales, para una elección, ustedes saben que para una elección sindical hay que recoger unos endosos, el 33% de acuerdo a la ley Taft-Hartley, llevarlo a la Junta Nacional del Trabajo, peticionar las elecciones, hacer campaña sí a favor del sí del sindicato, y si ganó el sí, pues te sientas a negociar el convenio. Normalmente los patronos no quieren uniones. Normalmente no quieren uniones. Punto. Pues ¿saben qué? El patrón acordó la unión y acordó el convenio. Y y los compañeros se enteraron que tenían unión cuando le descontaron la cuota. Es para que puedan visualizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de organización, al menos con todo el respeto a los compañeros de IBW, al menos lo que hoy en Puerto Rico se vivió con esa organización? Los trabajadores obviamente están bien disgustados, los que fueron UTIEL, la experiencia de UTIEL a la representación que nos dábamos sindicalmente frente al patrono a la que da la IBW es muy distinta. Allí votan la gente y lo que hacen es tratar de buscarte trabajo en otra local si eres lineman, pero si eres de otro lado, pues adiós. O sea, que es una experiencia no solamente para nosotros como sindicato que siempre hemos sido solidarios, sino para los propios trabajadores en la representación sindical. Gracias. Ok, ya volvió Eva.
que la perdimos brevemente, pero está aquí de nuevo. Quisiera tener mucho más tiempo con ustedes tres. Realmente le agradezco un montón esta conversación. Pero creo que ya debemos ir como que moviendo hacia cerrar, así que se lo vuelvo a pasar a Justin. Ok. ¿Me escuchan? Ok, muchas gracias otra vez a Jorge, Eva y Ángel por acompañarnos esta noche y recordarnos qué significa el compromiso a la lucha y cómo se manifiesta en la práctica. Si estás en la audiencia y buscas involucrarte en esta lucha contra la Junta, contra Promesa y a mayor escala contra el capitalismo y el colonialismo, pueden comenzar uniéndose a una organización, ya sea un sindicato para movilizar a sus compañeros de trabajo o una organización de masas para movilizarse en las calles. Los boricuas, tanto en el archipiélago como en la diáspora, debemos estar organizados. Les invitamos a conectarse al próximo panel de esta serie, el miércoles 26 de agosto. Participantes de JUPI, Juventud Unida por la Independencia, y de Colectiva Estudiantil Combativa, hablarán sobre la lucha juvenil y estudiantil en Puerto Rico contra Promesa. El evento se transmitirá en línea de 6 a 8 p.m. Pueden consultar la cuenta de Instagram @jupi.usa para obtener información sobre cómo registrarse. También les damos las gracias a Bianca y Ángela por interpretar en esta noche y a todos por atender. Que la lucha contra la injusticia continúe con fuerza hasta que los pueblos oprimidos alcancen la victoria. Y como siempre, que viva Puerto Rico libre. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.